Muy buenas tardes. Encantados de poder compartir con ustedes en esta tarde de martes 12 de septiembre, en vivo y en directo desde la Asamblea Nacional. Este es el momento en que arranca la sesión ordinaria para esta fecha, acompañado hoy por Rubén Darío Murgas Torraza. Rubén, bienvenido. Bienvenidos también a todos ustedes allá en casa, en la radio y a través de todas nuestras plataformas digitales que están ahí habilitadas para que ustedes puedan seguir paso a paso lo que acontece aquí en la Asamblea Nacional. Hoy dos importantes proyectos de ley deberían ir a tercer debate. Uno que tiene que ver con el lenguaje o la lengua de señas y el otro que tiene que ver con zona libre de Colón. Está sentado ya en la tribuna principal el presidente de este órgano del Estado, el honorable diputado Jaime Vargas, y empieza ya el recorrido del orden del día. Bienvenidos. Que modifica el artículo 7 de la Ley 238 del 2021, que amplía el alcance del fuero de maternidad hasta el padre y concede vacaciones en caso de fallecimiento de la madre, pase a ser el punto 16. Y el punto 114, que trata el segundo debate del proyecto de ley número 665, que garantiza el acceso, servicio y despacho de combustible a las personas con discapacidad en las estaciones de combustible, pase a ser el punto 17. El resto queda igual. Fundamento de derecho, artículos 104 y 105 del reglamento interno de la Asamblea Nacional. Fin de la lectura del orden del día con su propuesta de modificación, señor presidente. Aprueba el Pleno el orden del día con las modificaciones propuestas. Ha sido aprobado. Queda adoptado. Siguiente punto del orden del día, señor secretario. Punto número 1. Consideración del acta de la sesión ordinaria del día lunes 7 de septiembre del 2023. En discusión el acta de la sesión ordinaria del día lunes 11 de septiembre de 2023. Anuncio que va a cerrarse la discusión. Queda cerrada. Aprueba el Pleno el acta de la sesión ordinaria del día lunes 11 de septiembre de 2023. Ha sido aprobada, señor presidente. Queda adoptado. Siguiente punto, señora secretaria. Punto número 2. Lectura de correspondencia. Sírvase la correspondencia. La honorable diputada Lilia Batista habilita a su suplente Ariel Ortega del 12 al 14 de septiembre de 2023. Fin de la lectura de correspondencia. Siguiente punto, señora secretaria. Punto número 3. Periodo de incidencias. Indique la cantidad de oradores en lista y el tiempo que le corresponda a cada uno en base al artículo 100 del reglamento interno. Señor presidente, tenemos 8 honorables diputados en lista. Le corresponden 2 minutos, señor presidente. Iniciamos el periodo de incidencia con la participación de la honorable diputada Mayín Correa Delgado. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, colegas diputados, pueblo panameño. El señor presidente Cortizo, la economía no resiste una paralización del país, como vienen advirtiendo los grupos que se oponen a la aprobación del contrato minero. La reciente paralización de la vía interamericana trajo como consecuencia el alza de precios de los artículos de primera necesidad, desabastecimiento de los productos agrícolas, caos, inseguridad. Para evitar estas situaciones que no convienen en estos momentos al país, nosotros les proponemos a ustedes, colegas, devolver el contrato minero al Ejecutivo para que se corrijan aspectos como, por ejemplo, entre otros, uno, que se impidan las empresas afiliadas a Minera Panamá que mantengan capital de gobiernos extranjeros, formar parte del consorcio minero por ser violatorio al artículo 290 de la Constitución Nacional. 2, definir de manera clara cuál es el mineral o minerales objetos del contrato, pues el artículo 1 del contrato no lo deja muy claro. Que cualquier solicitud de concesión posterior debe ser hecha por la empresa Minera Panamá y no por las afiliadas sobre el que los minerales determinados en la cláusula primera así lo establece. Que se establezcan las ganancias de acuerdo con el mineral extraído, es decir,
Si es cobre, a precio de mercado. Pero si es oro, plata u otro material, que el porcentaje se determine como rédito, sea de acuerdo al valor de ese mineral. Quinto, en la actualidad se calcula sobre la ganancia bruta y sobre ingresos por ventas totales. Eliminar la cláusula que determina los destinos que el Estado debe darle a los ingresos que genera la minera. Eliminar la posibilidad que la minera pueda operar dentro o fuera de las áreas reservadas. Estos son algunos de los artículos, pero hay mucho más que podemos señalar al devolverle al señor presidente de la República un contrato que está causando una intranquilidad increíble. Continúa en el uso de la palabra el honorable diputado Ariel Ortega de León. Creo que propicia la ocasión para extender mis felicitaciones al distrito de La Chorrera. El día de hoy, en la conmemoración y la fundación de los 168 años de creación de nuestro distrito, al igual que extender al distrito de Capira y a Arraiján por las mismas situación que están el día de hoy celebrando sus 168 años de fundación. Nosotros queremos hacer eco de las palabras de la diputada Mayín, quien nos ha antecedido en el uso, para sumarnos a esa iniciativa que creo que es un clamor popular, señor presidente. Nosotros hemos estado observando cómo se ha venido dando la situación del contrato minero, y es inconcebible las declaraciones del señor ministro Alfaro cuando dice que él tiene 2 años de estar haciendo consulta. Yo le quiero preguntar a él, ¿consulta con quién o con quiénes? Porque si esas consultas se hubiesen dado en tiempo oportuno con los sectores que hoy día están ya sea a favor o en contra, porque yo no quiero discutir ni centrarme en la discusión si es favorable o no en este momento. Lo que quiero es sumarme a la solicitud de la diputada Mayín de devolver este contrato que ya he firmado, quiero que sepan, que ya lo firmaron. Pero no es posible que frente a este escenario, tal como lo advierte Gabriel García Márquez en su libro Crónica de una muerte anunciada, ya vemos que muchos sectores se están oponiendo y lo que se va a crear aquí es una histeria colectiva en donde eso no es conveniente para nadie en este país. Y resulta que tal como lo manifestaba el sociólogo y filósofo francés Émile Durkheim, los delitos y contravenciones a la ley es la respuesta a las malas actuaciones de los gobiernos. Continúa en el uso de la palabra el honorable diputado Víctor Manuel Castillo Pérez. Gracias, presidente. Buenas tardes, compañeros diputados, prensa que nos ve y nos escucha y los que nos siguen en redes sociales. La tarde de hoy quiero hablar algo muy importante que está ocurriendo y que en este momento afirmo lo que los 3 diputados del área de Panamá Oeste, la compañera Kaira Harding, la compañera Yesenia y la compañera Marilyn, han venido hablando sobre el tema del agua en Arraiján. Miren, nosotros como seres humanos podemos vivir de repente sin luz, pero sin el vital líquido del agua eso es imposible. Tener 1 hora sin agua es un problema. 2 horas se puede aceptar, 3, 4, 5. De repente 12 horas se puede pasar con la reserva que podamos tener. Pero tener nuestros barrios de Arraiján, como diputado de la República, no solamente del circuito 84, también defendiendo esa problemática que existe en Arraiján, le mando un mensaje a Naturgy y también a la CEP para que le pongan punto a la tilde sobre este tema del agua en esta población tan vulnerable. Recuerden que estas áreas apartadas no tienen la suerte de abrir la llave del grifo y que el agua salga.
Muchas de esas aguas salen por bombas de impulsión o de expulsión del agua para su residencia o de la barriada. Y si esa agua no existe por la luz, jamás le va a llegar el vital líquido. Este fin de semana, 28 horas seguidas sin agua en la comunidad de Nuevo Emperador, lo que es Carrizal y las áreas circunvecinas de esa comunidad de Arraiján. No sé qué pueda pasar en las otras comunidades, sin embargo, se vivió en carne propia y le mando un mensaje a Naturgy que definitivamente lo que esa gente pasa es bien duro con el tema del agua, pero también a la CEP para que le ponga punto a la tilde sobre este tema y mande una manera de sanción a Naturgy sobre la problemática del agua en Arraiján, que cada día va en aumento. Y no nada más tiene que ver con la población, tiene también que ver con la organización y planificación de esta gente en su área. Gracias, presidente. Gracias a usted, colega. Continúa en el uso de la palabra el honorable diputado Juan Diego Vázquez Gutiérrez. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a usted y a los respetados colegas. Vengo aquí una vez más a denunciar la inacción que hemos visto por parte de la Autoridad de Aseo, del Ministerio de Salud, frente a la crisis, porque ya es una crisis de basura que se vive en el distrito de San Miguelito, y a la inacción del Consejo Municipal y del alcalde del distrito de San Miguelito para resolver este problema. No están recogiendo la basura. Sale el alcalde todos los días a hacer disque el trabajo, pero usted pregunta en las calles, no importa de qué sector, y pasan una vez cada 2 semanas, una vez cada semana, una vez al mes, 2 veces al mes, y no hay un servicio digno de recolección de desechos. Pero a los que vivimos en San Miguelito seguimos pagando mes con mes en cada factura la recolección y no recibimos el servicio. Y se está generando una crisis de salud pública producto de esa realidad. Y es una pena, porque al mismo tiempo nos encontramos con representantes de corregimiento, como en José Domingo Espinar, que en tiempo de pandemia dicen haber utilizado miles de dólares de la descentralización para contratar personas que no tenían empleo. Es irresponsable por parte de la profesora Dixia que se hable de ayudar a quien no tenía empleo cuando sabemos son los amigos y son los cercanos. Porque esa voz queremos escuchar en el Consejo Municipal, que abogue por los residentes a los que hoy no se les recoge basura, y el mismo mensaje para los otros representantes de corregimiento que son concejales y que deben alzar la voz frente a la inacción del alcalde de hacer cumplir su rol y de finalmente recoger la basura. Lo he dicho y lo repito, si un alcalde no puede recoger la basura, ¿qué es lo que sabe hacer? Continúa el honorable diputado Hernán Delgado Quintero. Buenas tardes, presidente. En el día de hoy uso esta tribuna para expresarle al pueblo y gobierno marroquí nuestras más sentidas condolencias con esta tragedia tan grande por la cual han atravesado y siguen atravesando. Marruecos es un pueblo que colinda con el mar y Mediterráneo. Tiene una superficie de 710.000 kilómetros cuadrados y tiene una población de 37.8 millones de habitantes. Marruecos es un pueblo de gran productor de trigo, de verduras y de equipos agrícolas en general. Marruecos realmente se independizó de España y Francia en el año de 1956 y a partir de esa fecha trabaja con una autonomía, con una independencia y tiene un sistema de gobierno monárquico y legislativo. Realmente tenemos que reconocer que Marruecos es una institución, es un país, un Estado realmente de obligatoria mención
cuando usted entra a Europa, porque está en la entrada, es la puerta de Europa. Y lamentablemente aquí en este país pareciera que semejante tragedia no la hemos exaltado como tiene que ser y quizás no hemos hecho lo que está a nuestro alcance para brindarle que sientan que tiene el apoyo de todos los panameños y que el cuerpo diplomático marroquí que está aquí acreditado, la señora canciller, la señora embajadora, realmente que reciba a través de este Parlamento panameño nuestras más sentidas condolencias con semejante y con un triste fallecimiento. Debo pues manifestar que realmente nosotros tenemos que obligatoriamente que tomar en cuenta a este país por esta tragedia no solamente, sino porque realmente se trata de un pueblo trabajador con una población de más de 37 millones de habitantes, trabajadora y que realmente ha venido dándole un aporte importante a la economía mundial y sobre todo a la economía europea y una gran parte de la economía americana. Nuestras condolencias a nombre de la Asamblea Nacional, embajadora, nuestra solidaridad con semejante sufrimiento, donde ya van más de 2.000 personas desaparecidas y siguen realmente bajo los escombros otro tanto y no sabemos hasta dónde va esto a llegar. Continúa el uso de la palabra el honorable diputado Daniel Ramos Tuñón. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, apreciados colegas, señores periodistas. Señor presidente, nosotros queremos insistir en el tema del Centro de Salud de Río Grande, que nuestra participación se le haga llegar al ministro de Salud. No es posible que frente a un hecho como un cierre de vía por parte de la comunidad, debido a la no atención, a la falta de respuestas efectivas y conforme a lo que espera la comunidad, se presente el jefe de infraestructura, acompañado del gobernador, a decirle a la comunidad que para que continúe el proyecto quedan solamente dos opciones, como si se tratase de que la comunidad es la que decide cuáles son las opciones. Si es responsabilidad del gobierno nacional asegurarse de que los proyectos se terminen. Y les expresa de que una de las vías es rescindir el contrato y la otra pelear por un presupuesto para que ellos tengan la garantía de que el contrato se termine. Realmente no creo que esa sea la postura del ministro de Salud y nosotros hacemos un llamado para que el ministro le preste atención a esta situación que puede irse agravando la forma en que la comunidad va a ir protestando, porque se siente y se ve esto como una burla. Se les ha pedido que ellos soliciten que se les incluya en el presupuesto. Si realmente eso es así, eso es vergonzoso para alguien que tiene la responsabilidad de administrar y de asegurarse que un proyecto como ese, que tiene 6 años, porque el gobierno anterior no lo terminó, y no puede ser que nosotros quedemos igual sin darle una respuesta a esta comunidad y a varias, porque son como 7, 8 comunidades que se atienden en este centro de salud. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, colega. Continúa en el uso de la palabra el honorable diputado Abel Becker Ábrego. Siguiente punto de los días, señor secretario. Punto número 4. Segundo debate del proyecto de ley 92, objetado, suspendido. Siguiente punto. Punto número 5. Segundo debate del proyecto de ley 206, objetado, suspendido. Siguiente punto. Punto número 6. Tercer debate del proyecto de ley 897, que crea el programa Escuela de Reforzamiento en Lenguas de Señas. Tengo una propuesta en mesa, señor presidente. Para cuestión de orden tiene la palabra el honorable diputado Abel Becker Ábrego. Buenas tardes, honorable presidente, honorable colega. Para devolver el proyecto de ley número 1038 que crea el Sistema Nacional de Cuidado y dicta otras disposiciones debidamente aprobado en el primer debate, para que un fiel venga a reiterar este proyecto de ley.
Mujer. Para cuestión de orden tiene la palabra el honorable diputado Mariano López Amador. Gracias, presidente. Buenas tardes. Presidente, para que se lea una resolución que reposa en secretaría. Dele lectura a la propuesta de mesa, señora secretaria. Los honorables diputados Leandro Ávila, Marcos Castillero y otros proponen que se suspenda lo que se discute y se altere el orden del día para que el Pleno de la Asamblea Nacional considere la siguiente resolución adjunta. El resto queda igual. Fundamento de derecho, artículos 104 y 105 del Reglamento Interno de la Asamblea Nacional. Resolución de 12 de septiembre de 2023, por la cual se lamenta las pérdidas humanas y materiales provocadas por el devastador terremoto ocurrido en el Reino de Marruecos. La Asamblea Nacional, en uso de sus facultades constitucionales y legales, considerando que el viernes 8 de septiembre de 2023, a las 11:11 de la noche, hora local, del Reino de Marruecos, se registró un sismo de 6.8 grados de magnitud en la escala de Richter, teniendo como epicentro la localidad de Iguil, situada a unos 80 kilómetros al suroeste de la ciudad de Marrakech. Que la catástrofe acaecida provocó más de 2.681 defunciones y dejó al menos 2.501 personas heridas, además de una gran cantidad de pérdidas materiales, causando sufrimiento y dolor a los residentes de la región afectada. Que la República de Panamá y el Reino de Marruecos mantienen relaciones diplomáticas basadas en el marco del respeto, el mutuo entendimiento, la cooperación y los principios de buena fe. Que en la Asamblea Nacional existe el Grupo de Amistad Interparlamentario entre la República de Panamá y el Reino de Marruecos, instalado con el fin de estrechar lazos de amistad entre nuestros parlamentos y establecer canales de cooperación en el ámbito legislativo mediante la diplomacia parlamentaria. Resuelve. 1. Lamentar profundamente las pérdidas humanas y materiales ocurridas el 8 de septiembre de 2023 y sus consecuencias, producto de la tragedia provocada por el sismo. 2. Expresar nuestra solidaridad al gobierno y al pueblo del Reino de Marruecos por las víctimas de esta catástrofe. 3. Extender nuestras condolencias a los familiares de las víctimas en tan difíciles momentos por los que atraviesa ese país. 4. Enviar copia autenticada de esta resolución a la Cámara de Consejeros y a la Cámara de Representantes del Reino de Marruecos a través de la Embajada del Reino de Marruecos acreditada en la República de Panamá. Comuníquese y cúmplase. Dada en el Palacio Justo Arosemena, Ciudad de Panamá, a los 12 días del mes de septiembre del año 2023. El presidente Jaime Vargas Centella, el secretario general Kivianté Panay G. Fin de la lectura de la resolución por la cual se lamenta las pérdidas humanas y materiales provocadas por el devastador terremoto ocurrido en el Reino de Marruecos. Aprueba el Pleno la alteración del orden del día. Ha sido aprobado. Aprueba el Pleno la resolución leída. Ha sido aprobada. ¿En qué punto nos encontramos, señora secretaria? Señor presidente, nos encontramos en el punto número 6, en el tercer debate del proyecto de ley 897. Tengo una propuesta en mesa, señor presidente. ¿Existe propuesta en mesa, señora secretaria? Sí, señor presidente, tenemos una propuesta en mesa. Dele lectura. El honorable diputado Tito Rodríguez propone que se omita la lectura en tercer debate de la parte dispositiva del proyecto de ley 897. Fundamento de derecho, artículo 127 del Reglamento Interno de la Asamblea Nacional. Fin de la lectura de la propuesta, señor presidente. Aprueba el Pleno la omisión de lectura leída. Ha sido aprobada. Dele lectura al informe de corrección y revisión de estilo, señora secretaria. Informe técnico que rinde la Secretaría General al Pleno de la Asamblea Nacional relativo a la revisión y corrección de estilo del proyecto de ley 897 aprobado en segundo debate en la sesión del día 11 de septiembre del 2023. Panamá, 12 de septiembre del 2023. Honorable diputado Jaime E. Vargas Centella, presidente de la Asamblea Nacional. Señor presidente,
Con fundamento en el artículo 163 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, se procedió a la revisión y corrección de estilo del proyecto de ley 897, que crea el programa Escuela de Reforzamiento en Lenguas de Señas, el cual fue devuelto a segundo debate y aprobado por el Pleno en la fecha reivindicada. La revisión y corrección de estilo del proyecto de ley mencionado consistió en los siguientes aspectos. 1. La corrección de errores ortográficos y sintácticos de artículos del proyecto de ley. 2. La observancia de las directrices de las técnicas legislativas aplicables en este proyecto. Cumplidas estas funciones, la Secretaría General, con fundamento en el numeral 8 del artículo 23 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, presenta al Pleno de la Asamblea Nacional, en la forma definitiva en que debe ser aprobado en tercer debate, el proyecto de ley 897. Kiviante Panay G., Secretario General. Fin de la lectura del informe técnico, señor presidente. Queda abierto el tercer debate del proyecto de ley 897, que crea el programa Escuela de Reforzamiento en Lenguas de Señas. Ofrezco la palabra. Tiene la palabra el honorable diputado Tito Rodríguez Mena. Muchas gracias, señor presidente, honorables diputados, señores de la prensa. Señor José Alvarado, presidente de la Asociación Nacional de Sordos de Panamá, ANSPA. Dina Barzallo, vicepresidenta. Bielka de Vergara, maestra y miembro de la asociación. Indira Ríos Correa, profesora de Educación Especial. Y Dania Ardínez, secretaria y maestra. También a los que nos acompañan en las graderías, señores invitados. Señor presidente, este proyecto de ley es conveniente porque este proyecto de ley busca ser muy sensitivo con las personas de discapacidad auditivas. La iniciativa nace después de conversación con algunos maestros y padres de familia de diferentes colegios, donde ellos tienen niños en las escuelas del Ministerio de Educación, donde a veces no se encuentran profesores preparados para darle estas clases a estos niños especiales. Entonces, el objetivo fundamental de la ley, señor presidente, es que el entorno del estudiante, del niño, sea un poco más consono con el problema que tiene el estudiante, ¿verdad? Entonces, busca esta ley que tanto los padres de familia, los acudientes, los tutores y sobre todo los mismos compañeros, los estudiantes, que tengan un conocimiento básico del idioma de lenguas de señas. Eso ayudaría mucho a que el estudiante pueda convivir, entrar en confianza, entrar en conversación, porque los mismos compañeros serían los que le ayudarían a subir su autoestima y ser también un estudiante igual que los demás. Igualmente, a los padres de familia tienen que participar en estos seminarios, en estos cursos, para que también ellos puedan lograr entender a su hijo, ¿verdad? Entonces, el proyecto de ley es conveniente porque ayudaría mucho a que estas personas puedan cambiar el autoestima, como le dije anteriormente, de este estudiante, para que sea una persona igual que los demás estudiantes. Y esto se ve mucho en las escuelas del país, de los distritos, de los corregimientos. Porque donde existe el IPE no hay problemas. El IPE está haciendo el trabajo muy especial para estos estudiantes. Pero hay salones de clases en las diferentes escuelas del país, sobre todo de los colegios oficiales, particulares, que hay 1 o 2 estudiantes. Los demás estudiantes desconocen del idioma de lengua de señas. Entonces, a esos estudiantes hay que buscarle cómo reforzarlos, porque hay que ser equitativo con las personas con discapacidad, hay que ser equitativo con los estudiantes de nuestro país, y yo creo que el espíritu del proyecto es
ayudar a estos niños y sobre todo también a los padres de familia para que ellos se sientan que sus hijos son tan igual y tienen suficiente importancia que los demás. Y de esta manera el lenguaje de lengua de señas pueda ir creciendo y con el tiempo los niños que vayan practicando, los compañeros que vayan practicando este lenguaje en el salón sean los futuros maestros y profesores, porque lo más seguro que les va a gustar. Y en los próximos años vamos a tener muchos más maestros, muchos más profesores, educadores hablando lengua de señas y sería una gran ganancia para Panamá tener profesores y educadores que sigan tratando de que este idioma, se le puede decir, siga creciendo en nuestro país y ellos puedan ser más equitativos con el resto de los panameños. Así que yo sí les pido a los honorables diputados y gracias por apoyarnos, debido a que en el día de ayer, en el segundo debate, donde se pudiera hacer algunas modificaciones, no pude estar por unos problemas que tuve a lo último, no pude estar, de verdad, mil disculpas a los señores de la asociación que nos acompañan hoy aquí, pero hoy estoy aquí tratando, ya no se puede modificar. El viceministro de Cultura igualmente también, él mandó algunas modificaciones, ya no las podemos hacer. Posteriormente ellos en la reglamentación de la ley podrán sentarse y hacerlo un poco más consono con la realidad. Así que sería más que todo esto, honorables diputados, señor presidente, pedirles el voto en el tercer debate. Muchísimas gracias, señor presidente. Hoy queremos felicitar a la colega Ana Giselle Rosa, que está de onomástico. Felicidades. Continúa en el uso de la palabra el honorable diputado Juan Diego Vázquez Gutiérrez. Muchas gracias, señor presidente. Desde que estudiamos este proyecto de ley en segundo debate, hemos estado muy solidarizados con la conveniencia de esta norma y de que el contenido de la misma pueda llegar a aportar, a garantizar la inclusión, la promoción y el respeto de todas aquellas personas con discapacidad, en este caso auditiva de la República de Panamá. Este proyecto lo que busca es algo muy parecido a cosas que hemos estado construyendo en esta asamblea. Aquí se ha hablado de la educación cultural, bilingüe, con nuestros pueblos indígenas, precisamente para no permitir que se pierda la cultura de estos compañeros y traerlos a la cultura también del resto del país. Pero por mucho tiempo hemos dejado a un lado, hemos dejado atrás a las personas con discapacidad auditiva, que son eso primero que todo, personas, y que merecen el reconocimiento y el apoyo de todos los aquí presentes y de todo el país para poder garantizar la comunicación directa, clara, constante con este grupo de personas. Yo lo he dicho desde el primer día que me convertí en diputado. Para mí, la lucha por el reconocimiento, por la autonomía, por la inclusión, por el entender a las personas con discapacidad ha sido un pilar fundamental, porque no podemos hablar de derechos humanos si estamos dejando personas atrás, y es lo que hasta ahora ha estado pasando. Y yo lo digo no como político, yo lo digo como un familiar, como un ser humano, porque como algunos sabrán, yo tengo un tío, el mayor de los hermanos de mi mamá, que es una persona con discapacidad auditiva. Por eso en esta clase de proyectos de ley yo hablo con total autoridad. Y dentro de mi recorrido, como joven, como político, conozco y me encanta conocer a estas personas con discapacidad auditiva, que pese a la dificultad de la que antes hemos hablado, en la educación, en la inserción laboral, en todos los espacios de la vida, salen adelante, luchan y logran empinarse a la dificultad. De esos casos, además de, por supuesto, a mi tío Steven, conozco madres, porque esto es importante hablarlo. Las personas con discapacidad
a la hora de vincularlas es a ellos y a sus familias, que son parte importante del proceso de desarrollo de estas personas. Y conozco a D'Angelo, ahí en Santa Librada, a su madre Carla, que tanto nos ha apoyado y que está por graduarse precisamente de intérprete de lengua de señas. Conozco decenas, si no cientos, de personas con discapacidad auditiva en San Miguelito y en todo el país, a las que estamos apoyando en esa lucha por garantizarle el reconocimiento y acceso real a sus derechos humanos. Y en esa lucha siempre me van a encontrar. Todos los niños tienen derecho a recibir educación, ya sea que cuenten con alguna dificultad de aprendizaje, ya sea que cuenten con algún tipo de discapacidad, son personas. Y así como pueden tener esa discapacidad, en este caso auditiva, tienen cientos de habilidades. Y lo digo de nuevo con conocimiento de causa, porque mientras que sí, producto de diferentes problemas en el embarazo de mi abuela, que en paz descanse, mi tío no nos escucha, y eso es una realidad. Pero de todos los trabajos que ha tenido, desde muy joven, presidente, se ha podido mantener solo. Y es, según los reportes de su empresa, de los mejores trabajadores de la planta industrial. Esa clase de oportunidades que él ha tenido, y que claro que podrían ser mejor, pero que ha tenido, es la que yo anhelo y la que creo que merecen todos los niños, niñas y adolescentes que viven con alguna clase de discapacidad en todo el país, sin importar dónde vivan, sin importar de dónde sean, y que podamos asegurar esa adaptación, esa adecuación, esa inclusión que garantice que tengan derechos. Porque ya se acabó eso, presidente, de que a las personas con discapacidad se les escondía en los cuartos. Ya se acabó eso de sentir lástima, de sentir compasión. Lo que tenemos que hacer es garantizar que tengan un espacio como iguales en esta asamblea, en este país, en las aulas de clase, en los trabajos. A eso es que esta asamblea debe avanzar. Y creo que este proyecto, que sin duda alguna es perfectible, como todo ejercicio humano, este proyecto nos va llevando hacia ese camino en el que hay mucho por recorrer, presidente. Yo me siento honrado de conocer a líderes, por ejemplo, Elodia, como una persona no vidente, que han salido adelante, a personas con discapacidad de distintas clases, que se superan pese a toda la dificultad. Para ellos, esta asamblea debe trabajar porque hay una deuda país con esa población. Y lo primero que deberíamos garantizar, presidente, es que se haga el estudio del PENDIS para conocer a detalle la realidad de las personas con discapacidad y sus familias en este país. Porque si lo hacemos a ciegas, sin ver la realidad, no podremos hacerle frente a esta realidad y a esta situación a la que tenemos que atacar para garantizar ese acceso a la educación. Termino con algo y lo he dicho aquí antes. La inclusión en la educación, para una inclusión laboral y real, no es agarrar a 3 o 4 niños con discapacidad o con dificultades de aprendizaje y meterlos aparte en un salón. Es incluirlos en la educación adecuada, adaptada, que recibe el resto de sus compañeros, porque son eso, son uno más, no son menos, y tienen que ser tratados con esa dignidad y con ese respeto a su identidad humana, que es inalienable y que nadie se las puede quitar. Ojalá esta asamblea siga avanzando en esa dirección, porque tal y como dije en el segundo debate de la primera vuelta de este proyecto de ley, si somos iguales, tiene que notarse. Gracias, presidente. Gracias a usted, colega. También queremos felicitar al amigo Everardo Concesión, que ajusta un año más de vida. Ofrezco la palabra. Agotada la lista de oradores, anuncio que va a cerrarse el tercer debate. Queda cerrado. Vamos a la votación digital. A segundo debate y que se aprobara ayer precisamente. Hoy pasa a tercer debate y en este momento se somete a votación este proyecto de ley
897, que crea el programa Escuela de Reforzamiento en Lengua de Señas. Hemos escuchado la participación de los diputados Tito Rodríguez y Juan Diego Vázquez, hablando sobre la conveniencia precisamente de este proyecto de ley que apunta directamente hacia un sector muy vulnerable y que poco a poco, quizás en avances muy cortos, ha ido ganando algo de terreno, que es las personas con discapacidad auditiva. Y este proyecto de ley precisamente busca ampliar, traerle beneficios, tiene por objeto fortalecer el aprendizaje de niños y adolescentes con esta condición, con la discapacidad auditiva. ¿Y cómo busca hacerlo? Pues de alguna manera se crea el programa de reforzamiento en lengua de señas dirigido, escuchen esto, a padres, guardianes y representantes legales de niños y adolescentes con discapacidad auditiva en edad escolar que estudian en centros educativos oficiales y también particulares del país. Bueno, y lo interesante es que Panamá tiene un largo camino recorrido ya en este tema. Claro. La creación del Instituto Panameño de Habilitación Especial ha preparado, y tenemos aquí mismo compañeros y compañeras que están brindando el servicio con lengua de señas, sí, para los discapacitados que siguen las sesiones de la Asamblea a través de la televisión. Y esto es una prueba de que Panamá ha avanzado. Bueno, entre otros de los aspectos o de los artículos que contiene este proyecto de ley, está el número 6, dice: es obligatorio para los padres, guardianes, representantes legales y docentes asistir a las clases de reforzamiento en lengua de señas, las cuales se deberán llevar a cabo por lo menos 3 veces por semana en el centro educativo al que el estudiante asista. Resultados, señora secretaria. Vamos a escuchar el resultado. 43 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención. Ha sido aprobado, señor presidente. Queda aprobado. Vamos a la firma, señor secretario. Se procede a la firma, entonces, ante la presencia de una representación nutrida de personas con discapacidad auditiva que están presentes, que han venido esta tarde acá al Palacio Justo Arosemena para apoyar este proyecto de ley y su aprobación, por supuesto, que les va a traer beneficios a ellos, a sus familiares. Y son los proyectos que no tienen ni un voto en contra. De manera unánime, sí. Pasó, sí. Sobre el tema de las clases que estaba mencionándoles, también podrán asistir a estas clases de forma voluntaria los demás estudiantes. Y eso es lo que se quiere, que cada vez más las personas pues se involucren un poco más, no solamente los familiares directos, sino todo aquel que esté interesado y que quiera hacerle la vida un poco más fácil a estas personas que deben salir adelante en la vida con esta dificultad, con esta discapacidad auditiva, y que, como mencionaba el diputado Vázquez, en relación a un familiar que tiene, el hermano de su madre, al que dicen es pues uno de los mejores trabajadores en la planta donde labora. Así que ahí queda demostrado entonces que la persona con discapacidad auditiva, pues obviamente pues sí tiene una pequeña limitante, pero puede aportar y desarrollar otras actividades. Claro, y puede hacer mucho, puede hacer muchísimo, por supuesto que sí. Así que ahí vemos entonces el momento de la foto, luego de la firma, vemos al diputado Tito Rodríguez y al diputado presidente de este órgano del Estado, Jaime Vargas, pues saludando y felicitando a todas estas personas que han venido hasta acá, hasta la Asamblea Nacional, a participar de la discusión y de la aprobación en esta tarde de este proyecto de ley. Proyecto de ley, nuevamente el 897, que crea el programa Escuela de Reforzamiento en Lengua de Señas. Estamos listos para avanzar, para seguir con el debate y con más proyectos de ley que están. Le ofrecemos la palabra a José Alvarado, presidente de la Asociación Nacional de Sordos de Panamá, ANSPA.
Hola, muy buenas tardes para todos los que están presentes, a todos los honorables diputados de la Asamblea Nacional. Muy buenas tardes. Hoy me siento muy entusiasmado en la aprobación de este proyecto de ley 897, que tiene como objetivo crear estas escuelas de reforzamiento en lengua de señas panameña. Tiene de verdad unas bondades muy importantes este proyecto: ayudar a las personas sordas, darles herramientas para que los niños oyentes y sordos, tanto sus familias, los educadores, puedan contribuir a romper esas barreras que tenemos actualmente en esa línea delgada que nos divide y es la comunicación. Necesitamos hablar de inclusión, necesitamos estar completamente seguros, y yo creo plenamente en que llegará un momento en el que la lengua de señas se ubique en la misma posición que cualquier otra lengua hablada. Vamos a estar en esa misma posición, confío en eso. Es muy importante para la comunidad sorda que las personas oyentes también se apropien de la lengua de señas, que pueda tener la posibilidad de ese servicio de interpretación, y el apoyo de ustedes a este proyecto de ley va a beneficiar muchísimo. Así que hoy quiero regalarles una de esas señas, y es parte de nuestra cultura sorda. En los oyentes se usan las manos para aplaudir porque genera un ruido, pero para nosotros eso no es audible, así que no tiene ningún significado. Así que hoy los invito a copiar esta seña, que es nuestro aplauso, algo que nos identifica. Muchas gracias a todos por ayudarnos a romper esta barrera. Muchas gracias. Gracias a usted. Un receso para despedir a los invitados. Bueno, escuchamos entonces, la verdad que muy interesante. Bueno, interesante. Lo que acabamos de presenciar. Todos los días aprendemos algo. Siempre lo habíamos visto a la inversa, ¿no? Sí. Escuchábamos a las personas dar un discurso y ver al intérprete haciendo las señas. Acá ha sido hoy al revés. Claro. Hemos escuchado el discurso de un sordo con un intérprete. Karen, nuestra Siguiente punto, intérprete secretaria. acá en la Asamblea Nacional, hizo el trabajo. Muy bien. Punto número 7. Tercer debate del proyecto de ley 620, que modifica y adiciona artículos a la ley 8 del 2016, que reorganiza la zona libre de Colón y dicta otras disposiciones. Tengo propuesta en mesa, señor presidente. Dele lectura a la propuesta, señora secretaria. El honorable diputado Tito Rodríguez propone que se omita la lectura en tercer debate de la parte dispositiva del proyecto de ley 620, que modifica y adiciona artículos a la ley 8 del 2016, que reorganiza la zona libre de Colón y dicta otras disposiciones. Fundamento de derecho, artículo 127 del reglamento interno de la Asamblea Nacional. Fin de la lectura de la propuesta, señor presidente. Aprueba el Pleno la omisión de lectura leída. Ha sido aprobada. Queda adoptado. Señora secretaria, de lectura al informe de corrección y revisión de estilo. Informe técnico que rinde la Secretaría General al Pleno de la Asamblea Nacional relativo a la revisión y corrección de estilo del proyecto de ley 620, aprobado en segundo debate en la sesión del 11 de septiembre de 2023. Honorable diputado Jaime Vargas, presidente de la Asamblea Nacional. Señor presidente, con fundamento en el artículo 163 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, se procedió a la revisión y corrección de estilo del proyecto de ley 620, que modifica y adiciona artículos a la Ley 8 de 2016, que reorganiza la zona libre de Colón y dicta otras disposiciones, el cual fue devuelto a segundo debate y aprobado por el Pleno en la fecha ya señalada. La revisión y corrección de estilo del proyecto de ley mencionado consistió en los siguientes aspectos. 1. La inclusión de la propuesta de eliminación del artículo 21, aprobada por el Pleno en segundo debate. 2. La observancia de las directrices de la técnica legislativa aplicables en este proyecto. Cumplidas estas funciones, la Secretaría General, con fundamento en el numeral 8 del artículo 23 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, presenta al Pleno de la Asamblea Nacional, en la forma definitiva en que debe ser aprobado en tercer debate, el proyecto de ley número 620. Firma Kivianté Panay G., Secretario General. Fin de la lectura del informe técnico.
Queda abierto el tercer debate del proyecto de ley 620 que modifica y adiciona artículos a la ley 8 del 2016 que reorganiza la zona libre de Colón y dicta otras disposiciones. Ofrezco la palabra. Agotar la lista de oradores. Anuncio que va a cerrarse el tercer debate. Queda cerrado. Vamos a la votación digital. Segundo proyecto de ley que se somete a votación esta tarde en tercer debate. Este es el 620 que modifica y adiciona artículos a la ley 8 del 2016 que reorganiza la zona libre de Colón y dicta otras disposiciones. Yo sé, Rubén, que tú quieres decir algo sobre este proyecto de ley o de la zona libre. Bueno, la zona libre es una institución muy noble, ¿no? Hecha en 1900, en la década del 40. 48, exactamente. 48. Y ha jugado un rol trascendental. Sin duda. En el desarrollo del comercio mundial. Y bueno, la zona libre necesita revitalizarse. Sin duda alguna. Porque la zona libre no es ni la sombra de lo que fue en la década de los 50, de los 60 y de los 70. Entonces, eso reclama una atención especial porque es como el Canal de Panamá. El Canal de Panamá nosotros es una joya. Claro. Somos el único país del mundo que tiene las características de la zona libre, digamos, y del Canal de Panamá. Una de las... son joyas de la corona panameña. Uno de los aspectos más importantes que resaltan en este proyecto de ley, y es obviamente pues de quienes apoyan que se lleve adelante, es que se debe hacer más competitiva en el sentido de que su equiparamiento con la zona de acá pacífica, Panamá Pacífico. Con Panamá Pacífico, pues los incentivos fiscales. Resultados, señora secretaria. No son iguales, entonces ese es uno de los aspectos que se está buscando, que se equiparen los incentivos fiscales. 40 votos a favor, 2 abstenciones, 0 en contra. Ha sido aprobado, señor presidente. Queda aprobado. Vamos a la firma, señora secretaria. El artículo 37 de este proyecto de ley busca que el 20%, escuchen esto, de los ingresos recaudados por la zona libre de Colón en conceptos de tasas, arrendamientos, servicios y demás ingresos varios, sean utilizados de acuerdo con la siguiente distribución. 18% sería para las inversiones en infraestructura de la zona libre de Colón, como calles, alcantarillados, líneas de suministro de agua, tendido eléctrico, baños, entre otros, conforme a la proyección que se realice para la vigencia fiscal que corresponda. Y el otro 2% sería utilizado para la creación de un fondo de capacitación de colaboradores de la zona libre de Colón y para el pago del incentivo anual de acuerdo con la reglamentación que para estos efectos expida la Gerencia General de la Zona Libre de Colón. Otro aspecto importante que debo mencionarles por acá es que el gerente general de la Zona Libre podrá autorizar gastos hasta $300.000 conforme a las disposiciones de la presente ley. Luego, el comité ejecutivo podrá hacerlo entre $300.000 y $750.000. Podrán autorizar toda operación, negociación, arrendamiento o transacción en relación con la institución o sus bienes que implique inversión, erogación y obligación. Y finalmente, la Junta Directiva tendría que aprobar de $750.000 en adelante. Son aspectos importantes incluidos en este proyecto de ley. Bueno, es que... Para cuestión de orden tiene la palabra el honorable diputado Roberto Ábrego Torres. Gracias, presidente. Honorables colegas, señores de la prensa, con fundamento en el artículo 108 del régimen orgánico del régimen interno de la Asamblea Nacional de Diputados, presento ante este pleno
un anteproyecto de ley que modifica algunos artículos de la Ley 32 del 2011 que regula la zona franca a nivel nacional, el régimen jurídico de la zona franca a nivel nacional, con el propósito de establecer un marco legal especial para garantizar el desarrollo de la industria de los semiconductores en virtud al acuerdo celebrado entre Estados Unidos y Panamá. Como ustedes saben, el año pasado el gobierno norteamericano aprobó una ley que se llama la Ley Chip y Ciencias para hacer competitivo la industria de los semiconductores frente a la crisis mundial y competitiva a nivel global. Para ello, estableció 7 zonas en el mundo, 7 países, y dentro de esos países designaron a la República de Panamá para llevar a cabo e implementar la industria de los semiconductores o chip. Esa ley de Estados Unidos de América crea un fondo especial de inteligencia y seguridad e innovación con fondos superiores a los 200.000 millones de dólares. Y ya Panamá, reitero, acordó establecer las condiciones para que sea efectivo el desarrollo de esa alta tecnología que tiene que ver con todo lo que se mueva en corriente eléctrica. Tiene que ver autos, computadoras, celulares, etcétera. Y tal vez una de las mejores oportunidades que tiene el país para incrementar el desarrollo de la economía. Por eso consideramos muy importante establecer el marco regulatorio para que puedan establecerse empresas o industrias en Panamá. Cada industria o cada empresa que se establezca para poder funcionar y operar, estamos hablando de una inversión mínima de 300 a 600 millones de dólares. Y cada industria o empresa genera un mínimo de 3.000 empleos directos. Entonces tenemos una excelente oportunidad para que esas empresas ensambladoras, maquiladoras de prueba y de distribución puedan establecerse en Panamá, y estoy seguro que esa selección debemos aprovecharla, y en consecuencia con este anteproyecto de ley estamos presentando la regulación para que todas las zonas francas a nivel nacional puedan, con los incentivos que ofrecen, ser un marco atractivo para esas inversiones. Muchas gracias, señor presidente. Ungier, para cuestión de orden tiene la palabra el honorable diputado Cristiano Adames Navarro. Gracias, presidente. En ánimo de lo preceptuado en la Constitución y el reglamento del régimen interno, nos permitimos presentar un anteproyecto de ley que modifica los límites políticos administrativos del corregimiento de Ancón en el distrito de Panamá, y lo sustentamos rápidamente en un proyecto que es, incluso por insistencia, y que lo advierte y lo exige la comunidad, fundamentalmente el área de Gamboa, porque resulta ser que Gamboa, por razón de la ley 18 del 79, posterior a la reversión de las áreas del Canal de Panamá por el Tratado Torrijos-Carter, se creó una franja específica que se denominaba Área del Canal de Panamá, para que se anexaran territorios de la provincia de Colón
y de Panamá. Y dentro de esa anexión que se delimitó como una zona fronteriza del río Chagre, no se explicaron qué comunidades se incluían dentro de la realidad perteneciente a la provincia de Colón. Yo sé que este proyecto es un proyecto que tiene algún contenido de controversia con referencia a lo que entiende el poder popular o los municipios de Colón con referencia a un área que tiene grandes dificultades administrativas y judiciales para surtir la resolución de sus problemas en un área tan distante como Colón, que votan en Ancón, que es una paradoja increíble, y que desde el punto de vista de la representación no se distingue alguna fortaleza. Yo sé que la fortaleza es fiscal, porque hay áreas de desarrollo turístico y empresas que cotizan y que pagan en Colón. No sé si habrá la posibilidad dentro de este proyecto de ley que podamos conversarlo, si así lo tiene a bien la Comisión de Asuntos Municipales, de tal forma que la circunscripción de Balboa se anexe a Ancón y que sus facultades tributarias pertenezcan o sigan perteneciendo al área de Colón para satisfacer la duda que pueda que tengan ante todos los consejos municipales del área de Colón con referencia a una población que en este momento presenta grandes áreas de postergación administrativa judicial y que prácticamente está más cerca de Ancón que de la ciudad de Colón y de su capital y de sus áreas. Así que, señor presidente, para que instruya a un Ujier que retire el mismo anteproyecto de ley. Ujier. Para cuestión de orden tiene la palabra el honorable diputado Juan Diego Vázquez. Gracias, presidente. Para que se lea por secretaría una solicitud que reposa en secretaría. Dele lectura. Los honorables diputados Juan Diego Vázquez, Cristiano Adame y otros proponen que se altere el orden del día para considerar una propuesta de citación al ministro de Seguridad Pública para que se presente ante el Pleno de la Asamblea Nacional a responder el siguiente cuestionario. 1. Señor ministro, informe qué ministerio o entidad del Estado contrató los servicios del abogado Carlos E. Muñoz Pope para representar al Estado como apoderado especial de Juan Manuel Pino Forero en su condición de ministro de Seguridad Pública en el proceso penal incoado a los señores Carlos Dubois, Fran de Lima, Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli Berrocal y otros como presuntos imputados de delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales en perjuicio del Estado panameño. Señor ministro, informe si la Contraloría General de la República cumplió con los trámites de refrendo del contrato por medio del cual el abogado Carlos E. Muñoz Pope brinda sus servicios profesionales como apoderado especial de Juan Manuel Pino Forero en su condición de ministro de Seguridad Pública en el proceso penal incoado a los señores Carlos Dubois, Fran de Lima, Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli y otros como presuntos imputados de delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales en perjuicio del Estado panameño. 3. Señor ministro, sírvase aportar la copia del contrato de servicios profesionales entre el Estado panameño y el abogado Carlos E. Muñoz Pope, que sustenta su ejercicio como apoderado especial de Juan Manuel Pino en su condición de ministro de Seguridad Pública en el proceso penal incoado a los señores Carlos Dubois, Fran de Lima, Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli y otros como presuntos imputados de delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales en perjuicio del Estado panameño. 4. Señor ministro, describa la cláusula del contrato de servicios profesionales entre el Estado panameño y el abogado Carlos E. Muñoz Pope, que haga referencia a los honorarios profesionales del letrado e informe quién o quiénes negociaron los parámetros de dicha cláusula. Considera el señor ministro que dichos parámetros se ajusten a los honorarios comunes de la plaza. 5. Señor ministro, ¿cuál es el fundamento de derecho que usted utilizó para firmar el poder especial otorgado al abogado Carlos E. Muñoz Pope en el caso que nos ocupa,
sírvase aportar el documento o resolución. 6. Señor Ministro, el 8 de septiembre del 2023, el abogado Carlos E. Muñoz Pope interpuso una acción civil derivada del delito en nombre del Estado panameño, representando por el Ministerio de Seguridad Pública en su condición de querellante contra Credit Corp Bank S.A. Usted estaba previamente informado de esta acción. Usted informó al Consejo de Gabinete sobre la interposición de esta acción. Usted informó al señor Presidente de la República sobre esta acción. 7. Señor Ministro, ¿contra cuántas personas naturales y jurídicas se le han interpuesto acciones civiles derivadas del delito dentro del proceso penal incoado a los señores Carlos Dubois, Fran de Lima, Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli y otros como presuntos imputados del delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales en perjuicio del Estado panameño? Identifíquelas con nombres y número de cédula, además de las cuantías por la cual se presenta el reclamo. 8. Señor Ministro, es un hecho público y notorio que el abogado Carlos E. Muñoz Pope retiró el 11 de septiembre del 2023 la acción civil derivada del delito en nombre del Estado panameño, representando por el Ministro de Seguridad Pública en su condición de querellante contra Credit Corp Bank S.A. ¿Esta acción de retiro contó con la autorización de su persona? ¿Sabe el señor Ministro las razones para ejecutar dicho retiro? ¿Cuál es el fundamento de derecho del escrito de retiro de dicha acción? ¿Informó al señor Ministro del Consejo de Gabinete sobre la acción del retiro? ¿Informó el señor Ministro al señor Presidente de la República sobre esta acción de retiro? 9. Señor Ministro, ¿sostuvo usted alguna reunión con el Ministerio de Economía y Finanzas y o el Superintendente de Bancos antes o después del día 8 de septiembre del 2023 para tratar lo relacionado con las acciones civiles derivadas del delito en nombre del Estado panameño, representado por el Ministro de Seguridad Pública en su condición de querellante, representadas en el proceso penal incoado a los señores Carlos Dubois, Fran de Lima, Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli y otros presuntos imputados de delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales en perjuicio del Estado panameño? 10. Señor Ministro, es de su conocimiento si el abogado Carlos E. Muñoz Pope ha realizado alguna gestión en el proceso penal incoado a los señores Carlos Dubois, Fran de Lima, Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli y otros como presuntos imputados de delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales en perjuicio del Estado panameño. Si la respuesta es afirmativa, describa cuáles. 11. Señor Ministro, ¿tiene usted conocimiento de alguna otra autorización que haya otorgado el Consejo de Gabinete para recuperar los fondos y o perjuicios que haya sufrido el Estado panameño producto de procesos penales incoados contra nacionales panameños y o extranjeros como presuntos imputados de delitos contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales? Fin de la lectura, señor presidente. Vamos a la votación de la alteración del orden del día. Los que estén a favor, sírvase levantar la mano. Cuenta. Los que están en contra.
Lo que se atiene resultados, señora secretaria. Señor presidente, 14 votos a favor, 16 en contra, 0 abstención. No ha sido aprobada la alteración de los... Declaramos un receso hasta el día de mañana, miércoles 13 de septiembre, a las 3:30. Bendiciones a todos y en especial para el colega Juan Diego Vázquez Gutiérrez. A las 3:30 de la tarde, cuando se reanudará o cuando iniciará otra sesión ordinaria. Por el momento podemos decirle que fueron aprobados 2 proyectos de ley en tercer debate, el 897, que crea el programa de escuela de reforzamiento en lengua de señas, y el 620, que modifica y adiciona artículos a la ley 8 del año 2016, que reorganiza la zona libre de Colón y dicta otras disposiciones. Eso en cuanto al orden del día y los debates que se han realizado. Por otro lado, el diputado Roberto Ábrego presentó un anteproyecto de ley que modifica la ley 22 del 2011, que regula las zonas francas a nivel nacional. Esto crearía el marco legal para la industria de los semiconductores, los chips utilizados en la electrónica por todos lados, celulares, computadoras. Que está muy de moda. Bueno, imagínense, eso casi que mueve el mundo. Panamá y Estados Unidos firmaron un acuerdo en este tema para que se produzcan y se desarrollen aquí en Panamá los semiconductores. Así que ese es el anteproyecto de ley presentado por el diputado Roberto Ábrego. También el diputado Cristiano Adames presentó un anteproyecto de ley para modificar los límites políticos y administrativos del corregimiento de Ancón. Se quiso llevar a cabo una alteración del orden del día para lograr que se citara al ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, pero no procedió, se sometió a votación y no prosperó en ese sentido. Así que es lo que tenemos por el día de hoy. Rubén, no sé si quieres agregar algo ya antes de despedirnos. Bueno, una sesión muy productiva, sobre todo me impresionó mucho el tratamiento que se le dio al proyecto de lengua de señas. De lengua de señas. Me gustó, sí, a mí también me gustó mucho, me llegó, debo decir. Me llegó al alma a mí. Me llegó ver la traducción a la inversa de la que estamos acostumbrados a ver, porque siempre vemos en televisión nosotros lo que tenemos la dicha de poder escuchar todos los sonidos de la naturaleza y del mundo. Cada vez que vemos una transmisión, pues vemos a un intérprete en una esquina del televisor y eso es lo que estábamos acostumbrados. Pero hoy fue a la inversa, porque quien dio el discurso fue precisamente una persona con discapacidad auditiva, o sea, un sordo. Entonces, una de nuestras muchachas acá que se encarga de las traducciones en la asamblea, Karen, pues hizo la traducción, pero con audio en este caso. Claro. Inclusive para ella debió haber sido, no sé, le voy a preguntar a ver qué nos dice. Debió ser algo raro y distinto porque está acostumbrada a hacerla de la forma inversa, ¿no? Claro. Comúnmente. Así que bueno, es lo que ha acontecido esta tarde acá en la asamblea. Saludos a Chino Serrano, que no pudo acompañarnos en el día de hoy. Y mañana la sesión. Esperemos que mañana esté por acá. Mañana a las 3:30 de la tarde estaremos aquí con nosotros, compartiendo y con todos, escuchando el debate acá de los diputados en la Asamblea Nacional. Recuerden que se está llevando a cabo también la Asamblea Juvenil, paralelo a todo lo que acontece
comúnmente en la Asamblea Nacional. Así que vamos a estar pues muy ocupados y muy pendientes de todo lo que sucede para llevárselo a todos ustedes. Por nuestra parte, muchísimas gracias. A nombre de Rubén Darío Murgas Torraza y este amigo Iván Donoso, pues les deseamos una bonita tarde y nos vemos mañana.